robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brotan miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brotan miel y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Solo tú, mi esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Solo tú, mi esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brotan miel, tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brotan miel y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Solo tú, mi esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Solo tú, mi esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Buenas noches, amigos y amigas que están conectados. En esta noche les comento que en Quito ya comenzó a llover. Aquí por el sector donde yo vivo está lloviendo. Y me animé pues a coger la guitarra y de pronto hablar algo de la música con los que gusten escuchar, por supuesto, ¿no? Algo de la música que siempre nos acompaña, pues desde que uno nace, la música está en todo, ¿no? Entonces,
en esta canción de Alex Campos, que es muy conocida, que está basada en realidad en el Cantar de los Cantares, que significa la más grandiosa de las canciones. El Cantar de los Cantares. Entonces, el texto original donde Alex Campos se inspira para esta canción en realidad está tomado en el Cantar de los Cantares, que a propósito les comento que este libro del Cantar de los Cantares se lee en Pesaj, dentro de lo que es Israel, en todo el mundo, entre la semana de los 7 días de panes sin levadura, que ya estamos viviendo. Es muy común estudiar el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? Que quiere decir las más grandiosas de las canciones. Entonces, yo acabé de cantar algo de Alex Campos que está inspirado justamente en ese texto del Cantar de los Cantares. Ahora miren, la música desde cuando uno nace está en todo. O sea, la música está en los bautismos, está en los funerales. La música, cuando usted se enamora, antiguamente se iba a dar las serenatas a las chicas. De hecho, hay un dicho antiguo que dice que los hombres se enamoran con las canciones y las mujeres se enamoran con las miradas, ¿no es cierto? Entonces, la música está en el romance, la música está en los pueblos. Cuando hay paz hay música, cuando hay guerra hay música. Cada país tiene su himno nacional, cada pueblo tiene una canción. Entonces es muy normal, la música nos acompaña en todo el área de la vida, y obviamente es porque la música proviene de Dios. Entonces, sin importar el contexto social o el contexto religioso, la música va a estar en todo. Y obviamente se me viene a la mente lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice que cuando estemos reunidos, 2 o más, dice en el nombre de Yeshua, dice si uno tiene un cántico, dice no. Si uno tiene un salmo, si uno tiene un himno espiritual, pues que lo haga, lo comparta a las personas para la gloria de Dios. Entonces, el mismo Juan Calvino, por ejemplo, uno de los reformadores después de Lutero y Zwinglio, él incluso tuvo un congreso musical, les comento, porque se dio cuenta de la importancia de la música, y él dijo, ningún cántico puede compararse a los salmos. Entonces, los salmos son oraciones, son historias reales que vivió en muchos casos el rey David y otros como los hijos de Coré también que eran cantautores. Entonces los salmos son oraciones hechas canciones y que tienen que ver para cualquier tipo o área de la vida. De hecho, el Salmo 23 es el más conocido, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es parte del Salmo 23, que es el Mismer o el Salmo más conocido, pero también es el Salmo 1, que es el Salmo del fundamento. El Salmo 1 es el Salmo del fundamento, que también tiene que ver con canciones. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá o en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de noche y de día. Dice, no, será como árbol plantado junto a aguas de reposo, que su hoja no cae. Entonces podemos encontrar muchos salmos, pero en realidad tienen que ver con música, ¿no? Entonces es interesante cómo la música nos acompaña en todas las áreas de la vida, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de las canciones antiguas que yo recuerdo, no sé, de pronto ustedes, no sé quién escribió esta canción, pero me da la idea que tiene un estilo como mexicano, ¿no? Porque es parecido al vals ranchero, pero de pronto los mayorcitos lo ubican.
cántico muy antiguo, la verdad no sé quién lo escribió, pero es uno de los cánticos tradicionales que se cantaban sobre todo en la época de los 60, 70, 80, en las congregaciones que más les gustaban los himnos, ¿no es cierto? Porque también hay congregaciones donde les gustan los coritos. Entonces ya podemos ver que la música en cada pueblo que ha ido conociendo el mensaje de Yeshua o de Cristo, le han ido creando canciones, justamente aplicando lo que dice Pablo. Dice, cantad himnos, salmos, cánticos espirituales. Incluso en uno de los salmos dice, cantad a Jehová cántico nuevo, ¿no? Entonces el hombre puede inspirarse y puede cantarle a Dios. Entonces yo recuerdo que en esas épocas de mi adolescencia era muy normal escuchar cánticos como estos, ¿no? Te vengo a decir. O si no, también en las congregaciones de estilo pentecostal, me acuerdo de esas épocas, eran los famosos coritos, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, Él me ama, Él me ama con su inmenso amor. Él me ama, Él me ama, Él me ama con su inmenso amor. Entonces en esas congregaciones también me acuerdo que era muy común escuchar este tipo de coritos o a este ritmo, aunque este ritmo, esa canción está en tono mayor, generalmente los coritos se las cantaba en tono menor. Entonces podemos ver que en cada cultura las personas cuando han ido escuchando el mensaje de Dios han ido escribiendo canciones, muchas veces en base a sus realidades, a sus historias, al contexto musical también que de pronto les puede gustar. Por ejemplo, yo me acuerdo que un debate en los 80, muy común en la música, era qué ritmos cantarle al Señor, ¿no es cierto? Porque normalmente los ritmos en las congregaciones tradicionales, sobre todo, no, ya vino la señal, normalmente eran los himnos, entonces era muy normal que solamente el himno sea aceptado. Entonces el himno normalmente a veces era en ritmo de balada, lo que llamaríamos una balada, y era lo muy común escuchar canciones en las congregaciones en balada, pero si de pronto se convertía a algún pueblo que le gustaba otro tipo de ritmo, a veces se le veía como pecado si se tocaba en otro ritmo ciertas canciones. Entonces, en pueblos indígenas, por ejemplo, acá en el Ecuador, como es el Chimborazo, parte de lo que es Tungurahua o Tabalo, fue muy común ya comenzar a alabar a Dios con los ritmos autóctonos de cada pueblo, ¿no? Entonces, los misioneros normalmente cuando llegaron acá a nuestras tierras del Ecuador, venían con canciones como estas, por ejemplo, ¿no? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levante el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Vine a alabar a Dios. Entonces, este tipo de música era muy común con los misioneros que venían a predicar por los pueblos de acá del Ecuador, por ejemplo, ¿no? Pero cuando llegaron a las culturas de habla quichua o de quechua, entonces estos ritmos, aunque son bonitos, digamos como que no pegaba mucho en la cultura musical de estas nuevas congregaciones. Entonces ellos comenzaron a poner sus ritmos autóctonos, su folclore, y comenzaron a ponerle a los salmos, por ejemplo, el ritmo, por ejemplo, del San Juanito, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el Salmo 121, que en la Torá hebrea es un salmo de peregrinación. Si usted no lo sabía, el salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni guardará el que guarda a Israel. Es un salmo que exclusivamente en Israel se lo hacía en las peregrinaciones. Entonces, de las 7 fiestas de Hashem, 3 son de peregrinación: Pesach, Shavuot o Pentecostés, que es lo mismo, y la fiesta de las cabañas. Entonces, cuando iban viajando a Jerusalén con sus familias a adorar a Adonai en el templo, obviamente ellos iban recitando y cantando este salmo, ¿no es cierto? El Salmo 121, que tiene que ver con las peregrinaciones, porque en el camino Dios les iba a guardar para que todos lleguen con bien, les iba a guardar de los ladrones, de las bestias salvajes, de cualquier tipo de accidente. Y Dios se supone, obviamente, como Él mismo lo promete, proteger a los que guardan sus mandamientos. Iban a llegar con bien a Jerusalén, a adorar a Dios en estas 3 fiestas. Y al regreso, de igual manera, el papá, la mamá, los hijos, los niños venían cantando el Salmo 121, ¿no? Entonces acá, en nuestra tierra, por ejemplo, en el Ecuador, ya este tipo de salmos le comenzaron a poner el ritmo del San Juanito, que es un ritmo propiamente autóctono del Ecuador. Y es así, ¿no? Pues voy a entonarles un poco el Salmo 121, pero al estilo ecuatoriano, diría yo. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cánticos como los salmos, acá en Ecuador ya se comenzó a poner el ritmo del San Juanito. Entonces, podemos ver cómo en la música también los pueblos pueden adorar a Dios, basándose justamente en la palabra de Dios. Entonces, yo recuerdo en la época de los finales de los 80, más o menos por los 90, a veces yo solía acompañarle a un misionero llamado Esteban King, un misionero bautista. Le acompañaba en la música, o a mi pastor también de ese tiempo, muy querido para mí. Entonces, a veces era un problema porque se debatía, ¿no?, qué tipo de música cantar en las congregaciones, ¿no? Si solo los himnos, los salmos, y en ritmo de balada, o en ritmo de himno de pronto, o de polka. Pero ¿y qué cuando uno iba a la costa, por ejemplo, no? Por ejemplo, lugares como Mindo. Mindo es un lugar que está muy, muy cerca de aquí, de Quito, tal vez a unas 2 horas y media, 2 horas. Y es donde dicen muchos que es el lugar donde más mariposas hay en el mundo. Es un lugar muy turístico. Incluso allá vamos a hacer las congregaciones donde el Señor nos permite trabajar. A nosotros solemos ir a hacer la migdeo, las inmersiones o las purificaciones o bautismos. Solemos ir a hacer allá en Mindo porque la palabra de Dios nos manda a hacer eso en agua viva, en agua que corre. Entonces yo recuerdo que una vez un pastor me dijo que prepare cánticos, pero un poco al estilo como les gusta en la costa, ¿no? Entonces, en la costa gusta mucho, por ejemplo, el pasillo, ¿me explico? Entonces, allá es muy normal, aunque en la sierra también, escuchar los pasillos del JJ, Julio Jaramillo, muy conocido, de otros cantantes, ¿no es cierto? Entonces, cuando esas personas se entregaban a Cristo dentro del contexto evangélico, era muy común que también querían alabar a Dios con esos ritmos, como el pasillo, el pasacalle. Entonces ahí era como un debate que a veces teníamos, porque decíamos hasta qué punto está bien esos ritmos, porque muchos de esos ritmos normalmente en la música romántica eran ritmos para la tristeza, para el despecho. Sin embargo, nosotros teníamos que aprendernos ciertas canciones con esos ritmos, pero alabando a Adonai, me acuerdo, a Adonai. Entonces acá en Ecuador yo me tuve que aprender un pasillo que hablaba justamente, pero al estilo cristiano, para cantar en esas congregaciones.
que te está llamando y tú no atiendes. La voz y el cariño inmenso del Salvador. La voz y el cariño inmenso del Salvador. Entonces, amigos y amigas, les comentaba que este ritmo de música, por ejemplo, acá, más en nuestra tierra, se le aplica mucho al despecho, ¿no? Cuando la mujer le deja al hombre y el hombre solía ir a las cantinas y se embriagaba y le daba serenos con este tipo de canciones. Pero cuando muchas de esas personas conocían el Evangelio, querían alabar a Dios en estos ritmos. Entonces, obviamente, muchos de ellos crearon canciones con estos ritmos. Entonces uno tenía pues que aprenderse aún los pasillos, los boleros. El tiempo se ha cumplido, ya Cristo viene pronto, y un pueblo preparado, esperándolo está. Sucederá en el cielo, la iglesia en el aire, con Cristo lo verá. Un acontecimiento, sucederá en el cielo, la iglesia en el aire. Por ejemplo, estos boleros también que hablan de la segunda venida o de la parucía de Yeshua, ¿no es cierto? Entonces les explico esto un poquito porque justamente quiero hablar de la música, ¿no? Sobre lo que es la música en la Biblia y todo eso. Entonces uno puede ver cómo en el folclore de cada pueblo la música influye, aún dentro de lo que es la religión. Por ejemplo, hoy terminó el Shabbat. Al terminar, cuando se ocultó el sol, según el mandato de Dios, el calendario de Dios, termina el día y comienza el nuevo día. Generalmente en Israel, eso es a lo que sería las 7 de la noche, cuando aparece una tercera estrella. Entonces es muy común, por ejemplo, en Israel, los cánticos hebreos, o un cántico en Shabbat que es Shabbat Shalom. Entonces, al estilo de Israel, es interesante cómo ellos también cantan sus canciones, sus melodías, pero ya en la música, para los expertos en música, ellos dicen que antiguamente, por ejemplo, en las congregaciones cristianas antiguas, solo se permitía alabar a Dios en el tono mayor, nunca en el tono menor, porque algunos interpretaban que el tono menor vino a existir como en la música como consecuencia del pecado, ¿no es cierto? Como consecuencia de tristeza. Y los músicos antiguos decían que toda canción, generalmente en tono menor, toda canción que habla de un mensaje melancólico y triste, cae en tono menor. Y bueno, la mayoría de los músicos profesionales dicen que es así, que la mayoría de las canciones en tono menor son canciones que hablan de tristeza, ¿no es cierto?, de los cantantes románticos. Pero algo en Israel interesante que les quiero decir es que ellos prefieren mucho el tono menor. Y yo he notado que en las canciones de ellos mucho va el tono menor. Ellos evitan los tonos mayores en la mayoría de las canciones en las congregaciones de Israel.
Entonces, como Shabbat Shalom, ustedes ven, comienza en un tono menor, que en este caso yo lo canto en re menor. Sin embargo, hay una que otra canción muy rara en tono mayor en el pueblo de Israel. La mayoría de las canciones son en tono menor, porque gusta más dentro del pueblo de Israel. Ahora, otra canción que es muy, muy conocida, muy famosa, es de un judío de apellido Cohen, que él fue de Canadá. Él ya falleció, lastimosamente ya falleció hace algún tiempo atrás. Vivió una buena vida que Dios le dio. Sin embargo, Cohen, él fue un cantante canadiense, judío canadiense, excelente, a tal punto que en los reality shows se dice que una de las canciones de él es la que más se canta, incluso a nivel mundial en los reality shows. Incluso él fue y cantó cuando hubo la Guerra de los 6 días en 1967. Él fue a apoyar al ejército de Israel cuando peleó contra Egipto, peleó contra los otros países que atacaban a Israel. Y Cohen estuvo no en la guerra disparando, pero estuvo con su guitarra cantando y animando a los soldados de Israel en la Guerra de los 6 días de 1967. Y una de las más famosas canciones de él es esta, ¿no? Sé que no te gusta la poesía. Aleluya, 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 aleluya. Esta es la canción que yo les decía que es una de las más famosas que se cantan incluso en los shows o lo que le llaman reality shows, porque tiene un impacto impresionante esta canción, que muchos jueces incluso lloran cuando escuchan esta parte del aleluya, porque recuerden que aleluya es una palabra de la Biblia y según algunos eruditos es la única palabra que se pronuncia igual en todos los idiomas del mundo. En todos los idiomas del mundo. Sin embargo, ya la traducción, como yo ya la canté ahorita o muchos la cantan en la internet, en realidad no es la original, porque la letra original lo que dice es que el rey David estaba escribiendo un salmo, un aleluya, y necesitaba una prueba, y mientras él estaba inspirado escribiendo este salmo, este aleluya, Dios decidió que necesitaba una prueba, eso dice la canción, y aunque eran los tiempos de ir a la guerra, el rey David estaba en la casa, como siempre, escribiendo salmos para Adonai, y decidió subir a la terraza, y dice que en la terraza vio a una mujer muy bella que se bañaba, que era casada, obviamente esposa de uno de sus militares, Urías, y dice que cuando él la vio bañándose desnuda, se impresionó de la belleza de la mujer, mandó a investigar y le dijeron es la esposa de Urías, y él la llamó. Y pudieron más sus pasiones, dice la canción, y cayó, y ahí se rompió su aleluya, dice la canción. Entonces el mensaje de Cohen en esta canción es que el rey David necesitaba una prueba, porque él amaba a Dios, servía a Dios, el único hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, necesitaba una prueba y Dios se la puso o la permitió. Y justamente él no pudo soportar esta prueba y ahí se rompió su aleluya. Eso es lo que dice la canción original, donde Cohen incluso dice al final de la canción, ¿y qué que la gente me critique? Dice, no, como que fuera el rey David el que está cantando, ¿y qué que la gente me critique? Si solamente yo puedo seguir cantando y mirando a Dios, porque solo de Él puedo obtener misericordia, no de nadie más ni del hombre. Entonces es una canción que aún los grandes cantantes a nivel mundial seculares han dicho que si a ellos les hubiera gustado escribir una canción, es esta canción Aleluya de Cohen, un judío canadiense, ¿no? Entonces es muy interesante cuando uno puede darse cuenta que el poder que tiene la música en las personas.
Por ejemplo, la misma Biblia dice que a una persona que está triste, dice el sabio Salomón, si se le canta una canción triste, se va a partir su alma, se va a entristecer más, va a llorar, se va a desesperar más. Por eso dice Salomón, al que estén triste, denle vino, dice, para que se alegre. Pero no le canten una canción triste. Incluso Santiago llega a decir, el que esté alegre, cante alabanzas. El que esté triste, haga oración. Lo repito, Santiago, el hermano de Yeshua, presidente de la congregación o de la sinagoga de Yeshua en Jerusalén, dice, el que esté triste, haga oración. Pero el que esté alegre, cante alabanzas, ¿no es cierto? Entonces, la música sí tiene mucha influencia, mucho poder. En momentos como estos, por ejemplo, en los que estamos apartados de nuestras familias, de ciertas personas que anhelamos ver, abrazarles, conversar personalmente, entonces uno se da cuenta que si uno escucha una canción que tiene que ver con eso, wow, de pronto hasta uno lloraría, ¿no es cierto? Entonces, hay canciones en el Día de la Madre, por ejemplo, que se canta a la madre. Hay parejas que en su aniversario cantan alguna canción a su pareja, a los cumpleañeros. Entonces, muchos extrañan ese tipo de cosas, ¿no? Poder cantarle a la persona canciones, ¿no? Como es en su cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. El Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Entonces yo recuerdo en mi época con mi pastor Milton Bustos, era muy común ir, pues él nos decía, vamos a mí y a otros amigos a dar serenatas en el Día de las Madres, de la iglesia, a veces en los cumpleaños. Entonces podemos ver que la música anima mucho, la música influye mucho. Por ejemplo, si uno ve el cine mexicano, las películas de México que son clásicas, usted va a ver que es muy normal que el mexicano, el charro, ande con su guitarra y que enamore con su guitarra, ¿verdad? Entonces, la música está en todo lado. Los instrumentos musicales pueden ser de diferente forma, aunque la música es una sola. A propósito, les doy un dato. Hay 7 notas musicales que se conoce como do, re, mi, fa, sol, la, si. Hay 5 semitonos que sería do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, mi, si no tienen sostenido. Entonces eso dicen según los grandes maestros de la música que es toda la música, estos 12 sonidos, y hay que saber combinarlos. Sin embargo, es interesante cómo incluso los nombres de las notas musicales tienen que ver con las primeras letras de un himno que se escribió a Juan el Bautista, ¿no? Que está en latín y tomado las primeras letras es de re, mi, fa, sol, la. Y si, que es la S y la I, porque como no había la letra J, que quiere decir San Juan. El sí sería San Juan. Por eso es que en la música dicen los expertos que ya la música en sí como que suena muy sacrosanta. Me explico, cuando es en tono de si menor o si mayor. Ese es el si menor, no. Entonces, la nota si en realidad es puesta en honor a San Juan Bautista. Pero como no había la J, en vez de la J era la I, como decir Jesús, porque no había la J, Jesús, Jesús, o sí, San Juan. Entonces, el do es la única letra que no tiene nada que ver con Juan el Bautista, sino que un sacerdote muy bueno en la música de apellido Doni, como le parecía muy difícil decir jud, re, mi, fa, sol, la, si, él se le ocurrió ponerle do en vez de jud, que era lo original, y le puso do por Doni, Juan Doni. Y ahí es donde aparece do por Doni y re, mi, fa, sol, la, si, que son en honor a San Juan Bautista. Entonces, la música tiene poder en cualquier área de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede ver en la cotidianidad, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño era muy normal escuchar a los que estaban tristes o a los románticos o a los despechados, por ejemplo, canciones como estas, ¿no? Te prometí
seguramente si usted es de la época antigua, va a acordarse que esta es una canción de Leo Dan. Entonces usted puede ver cómo la música, por ejemplo, al que esté triste ahorita en soledad, por ejemplo, en su cuarto, que no pueda ver a su enamorada, a su novia, de pronto esta canción le va a pegar. Y así pudiéramos hablar de mucha música, ¿no es cierto? Entonces, la música sí puede causar alegría o puede causar tristeza. Por ejemplo, ahorita si yo canto, todos tienen una madre, una como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios orando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Entonces usted ya puede ver el poder de la música, ¿verdad? Entonces seguramente usted se acordó de su mamá, anhela ver y estar con a su mamá, ¿verdad? Entonces la música sí tiene poder en cualquier área de la vida. Entonces, yo ahorita quiero leerles algo de acá, de un libro que tengo. Ese es un libro que me regaló la hermana Gladys Bustos Santana. ¿Qué dice de Gladys para Iván, siervo del Altísimo? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10, está la firma de ella, y me ha dado el 21 del mes 9 de 1999. Ahí pueden ver la firma de ella. Entonces me ha obsequiado en 1999. La hermana era cantante muy buena, o es, dentro de la congregación. Entonces, justamente este libro me formó en muchos criterios musicales a mí. Lo leí bastante y es un libro que está inspirado o hecho justamente en álbums, en los Salmos en Estrasburgo en 1539, cuando estaba esto de la era de la Reforma, y dice: cantaré salmos y cantaré al único Dios mientras viva. A Dios sea dado todo honor y gloria. Dice, ya en 1536 había Juan Calvino expuesto su deseo de que se cantasen los salmos en las reuniones públicas de la congregación, en los artículos sobre la orientación del culto público, que fueron establecidos en Ginebra el 16 de enero de 1537, leemos: el segundo punto se refiere a los salmos. Deseamos que canten en la congregación según el ejemplo de la congregación primitiva y el mismo testimonio del apóstol Pablo, quien nos dice que se debe cantar en las reuniones con la boca y el corazón. Miren lo que dice este libro antiguo de 1537, que hay que cantar con la boca, pero también sintiéndolo en el corazón. Pero también el mismo apóstol Pablo va a llegar a decir: cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Es decir, cuando uno estamos alabando a Dios, debe saber qué está cantando, debe saber que tiene sentido bíblico la letra de la canción. Dice, pues a decir verdad, dice, tal como ahora hacemos los cultos, las oraciones de los fieles resultan tan frías que deberían producirnos rubor o vergüenza. Por eso es necesario cantar los salmos, nos impulsan a levantar nuestro corazón a Dios y despertarán poderosamente nuestro fervor para invocarle y ensalzar su nombre con toda clase de alabanzas. Además caeremos en la cuenta que de cuánto bien y consuelo dan a las congregaciones. Entonces miren lo que dice aquí. Las personas que le cantan a Dios en el momento que sea, cuando lo adoran a Dios, obviamente van a tener consuelo. Entonces, en este libro se habla de temas muy interesantes. Dice, los salmos de David metrificados en lengua castellana por Juan Lequesne, conforme a la traducción verdadera del texto hebreo. Primera de Corintios 14. Oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento.
Y recuerden que, por ejemplo, dentro de los músicos antiguos que había, por ejemplo, Martín Lutero solía decir, no, al que no le guste la música, las mujeres y el vino, no puede ser mi amigo. De hecho, Lutero fue músico, él tocaba el laúd. De igual manera, por ejemplo, en los hermanos Wesley, de donde viene lo que es la iglesia metodista, uno de los hermanos Wesley, el uno es Juan, que era un gran predicador, y el otro es Carlos Wesley o Charles Wesley. Él escribió más de 4,000 himnos, más de 4,000 himnos. Entonces la música, muchos grandes predicadores del evangelio, incluso a través de los siglos, a veces llegaban a la gente más con una canción de la Biblia que con un sermón, aunque el sermón se supone que debe llegar más, pero muchos de ellos prefirieron ciertas canciones porque en la música ya había el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, esos, mis queridos amigos, que les quería compartir un poco sobre lo que es la música. La música, si usted no sabe tocar algún instrumento, usted puede igual alabarle a Dios con su voz. Antiguamente, por ejemplo, algo interesante, en los 2 o 3 primeros siglos de las congregaciones, en este caso cristianas, no se permitía el uso de los instrumentos musicales, le cuento. Ahí era bien difícil de pronto que usted entienda que no hay instrumentos musicales. Entonces, de hecho, el mismo Agustín de Hipona, en un libro que él escribe sobre un tratado de la música, él dice que no se permite los instrumentos musicales en las congregaciones porque a veces llevan a causar otros efectos en el cuerpo, que no son necesariamente para adorar a Dios. Entonces se permitía los instrumentos musicales en las casas para reuniones seculares o para cantarle a Dios en las casas, pero ya en las congregaciones solo se cantaba a capela. Es decir, el ser humano le va a cantar a Dios dentro de la congregación solamente con a capela. Entonces, en la época de la Reforma mismo, para los reformadores como Zwinglio le veían un pecado que el piano, que nos parece tan sencillo hoy, le veían un pecado terrible que el piano esté en la congregación. ¿Por qué? Porque el piano mucho se usaba en ese tiempo, aunque no era como el piano de hoy, era algo parecido, pero era muy común tocar esos ritmos como el vals, que se bailaba en las cortes de los reyes de Francia, por ejemplo. Entonces se veía el vals y el instrumento que tocaba el vals se veía como algo pecaminoso, y ahí era un debate si se permite o no se permite en las congregaciones de la época. Sin embargo, el piano fue ganando poco a poco espacio y se quedó. En los años 50, en los años 60, de igual manera en las congregaciones de 1950 a 1960, que más cantaban con el piano, con el pandero, a capela, a veces con el saxo. Cuando ya se descubrió la guitarra eléctrica, era un problema. Muchos pastores no querían permitir la guitarra eléctrica porque les parecía muy ruidoso. La batería, muchos tomaban ese texto de que Hasatán era el encargado de la música en el cielo, y que cuando él fue creado, los tamboriles, los instrumentos de percusión como el tambor, estaban creados para que él los dirija, y en él después por su orgullo se halló pecado. Entonces muchos pastores no querían permitir la batería, por ejemplo, en las congregaciones de las épocas de 1950, 1960, porque le veían muy pecaminoso. Igual el bajo, yo recuerdo el bajo, que es un instrumento de percusión que acompaña el ritmo. Era muy difícil que ingresen las congregaciones, sobre todo de corte congregacional, en los años 60, 70, tal vez desde los 80, es que poquito a poco el bajo fue introduciéndose, ¿no? Entonces hay congregaciones hasta el día de hoy donde no se permite instrumentos musicales, se permite solamente adorar a Dios a capela, a través de la voz, pero hay congregaciones en su mayoría que sí permiten instrumentos musicales, porque también en la opinión de ellos eso mejora la música, ¿no? Entonces ahí hay varias opiniones en cuanto a ese punto. Y para terminar, decirles que la música en realidad de quién procede es de Dios, ¿no? En realidad, por ejemplo, Tubal es el primero que se menciona en la Biblia que construyó instrumentos musicales. Tubal fue el primero en construir instrumentos musicales y se le considera en la Biblia como el primer músico humano, digamos, ¿no es cierto? En cambio, en Grecia,
En Grecia, en cambio, decían que las que crearon la música, aparte del Olimpo, de los dioses del Olimpo, eran las musas, que eran las hijas del dios Zeus. De ahí proviene la palabra música, de las musas, de donde también proviene la palabra museo, que eran las hijas de Zeus, que les gustaba el arte, tocar los instrumentos, cantar, que les gustaba leer, escribir, dibujar, pintar, declamar. Entonces de las musas viene la música, la palabra música. Y mientras que de las gracias, otras hijas de Zeus, es para las pasiones. Había las Eneidas. Bueno, Zeus tenía muchas hijas, ¿no? De acuerdo a las creencias de ellos. Pero el punto es que ya en la Biblia uno puede ver que de dónde procede la música es de Dios. La música es tan antigua, no tiene principio, como Dios, que no tiene principio ni tiene fin, porque de hecho de Dios proviene la música, de Dios proviene la música. Entonces la música ya estaba en las estrellas, estaba en los cielos, estaba en los ángeles, que le adoran a Dios noche y día por turnos, le adoran a Dios, cantan. Entonces la música no es que la creó el hombre va descubriendo lo que Dios ha creado, es otra cosa, pero en realidad la música ya existe desde que Dios existe, que en nuestra mente no la podemos entender, no tiene principio ni tiene fin. Entonces de hecho quiero terminar este video cantando lo que dice Sofonías, ¿no? Cantando lo que dice Sofonías, que justamente Dios canta, dice en el texto original, dice que Dios canta sobre su pueblo cuando su pueblo le obedece. Así está en el texto original. Entonces ustedes pueden escuchar que ahí dice, Él se gozará sobre ti con cánticos de júbilo, ¿no es cierto? Entonces esos mis amigos, para que reflexionemos un poco que en estos tiempos también podemos hacerle a la música. Si usted toca la guitarra, toca el violín, toca el teclado, toca algún instrumento, puede también alabar a Dios, que también cuando uno le canta a Dios, eso le agrada a Dios. Y recordar que si alguien está triste debe hacer oración, y si alguien está alegre que cante alabanzas, eso dice Santiago. Así que shalom y espero que hayan disfrutado de la música.